Me da mucho gusto saludarles amigos, amigas, alumnos y alumnas de quinto grado para compartir con ustedes la unidad 2 que se llama Recursos Naturales, Nuestro Tesoro. La lección 1 de la unidad 2 se titula Las cuencas hidrográficas de América Central. Vamos a iniciar con las actividades de exploración. Reúnete con un compañero o compañera y responda las siguientes preguntas. Y aquí tenemos en el mapa lo que es el mapa fluvial de América Central, la red hídrica, que es esta línea continua que aparece a lo largo de toda Centroamérica, los cuerpos de agua, que es la línea azul, que podemos observar en diferentes regiones o en diferentes partes de la región centroamericana. Luego vienen algunas preguntas que es importante irlas contestando, por ejemplo, qué es una cuenca hidrográfica, cuál es la importancia de las cuencas hidrográficas y cómo podemos ayudar a conservar nuestras cuencas hidrográficas, es lo que vamos a responder a continuación. Dice que una cuenca hidrográfica es o se trata de un territorio por el cual transcurren aguas naturales, es decir, agua de ríos, mares y hasta lagos. La importancia de las cuencas hidrográficas son necesarias para apoyar el hábitat de plantas y animales y proporcionan agua potable para las personas y la vida silvestre. También ofrecen la oportunidad para la recreación y el disfrute de la naturaleza. ¿Cómo podemos ayudar a conservar nuestras cuencas hidrográficas? Las actividades que amenazan las cuencas hidrográficas son las presas, la extracción excesiva de agua, el cambio climático, las especies invasoras, la pesca excesiva y la contaminación. Entonces, eliminando este tipo de amenazas, podemos cuidar nuestras cuencas hidrográficas. Continuamos entonces con el desarrollo de los contenidos que tienen que ver con nuestra semana número 6 de estudios sociales quinto grado, y llegamos a las actividades de construcción, que se llama cuencas hidrográficas. En las cuencas hidrográficas se capta y se drena el agua que proviene de las montañas y luego corre hacia el mar, alimentando a su paso otros ríos y lagos. Son importantes para la producción de alimentos, la generación de energía eléctrica y el consumo humano, entre otros aspectos. Fenómenos como el crecimiento demográfico, la deforestación, la minería, el calentamiento del planeta, el turismo, la construcción de viviendas y otros afectan las cuencas y ponen en peligro la existencia del agua. Discute con tus compañeros y compañeras de clases por qué son importantes las cuencas hidrográficas para la producción de alimentos, por qué el crecimiento demográfico puede afectar las cuencas hidrográficas. Esto es lo que vamos a contestar a continuación porque son parte de las preguntas que vienen para que nosotros podamos desarrollarlas y de esa manera podamos completar nuestro conocimiento. Las cuencas hidrográficas son importantes o son necesarias para apoyar el hábitat de plantas y animales y proporcionan el agua potable para las personas y la vida silvestre. ¿Por qué el crecimiento demográfico puede afectar las cuencas hidrográficas? Fenómenos como el crecimiento demográfico, la deforestación, la minería, el calentamiento del planeta, el turismo, la construcción de viviendas y otros afectan las cuencas y ponen en peligro la existencia del agua. Ahí tenemos la respuesta entonces sobre esta pregunta que se nos estaba haciendo en relación al tema que estamos tratando. Luego continuamos con las cuencas hidrográficas que son afectadas por estos fenómenos, se dañan y causan problemas al medio ambiente y a la población, tanto en las zonas altas de los ríos como en las zonas bajas, porque los suelos se erosionan, las tierras se deslavan y disminuye la cantidad y calidad del agua, creándose graves desequilibrios ecológicos. Ríos y lagos de América Central. Los recursos hidrológicos son los ríos, lagos, lagunas, mantos acuíferos y los mares. América Central posee dos vertientes, la del Caribe, donde los ríos son abundantes, extensos y caudalosos. Ejemplos de ellos son el Usumacinta entre Guatemala y México, el río Segovia o Coco entre Honduras y Nicaragua. Otros son el río Polochip, el Motagua y el Ulúa. En la vertiente del Pacífico son importantes el río Suchiate, el Lempa, el Choluteca y el Grande de Tárcoles. En las postales de viaje tenemos Belmopán. Este bello lugar se llama Belmopán, capital de Belice. También se conoce como la ciudad jardín por su impresionante vegetación. Fue fundada después de un poderoso huracán y se caracteriza por tener un clima caluroso. La ciudad tiene un zoológico y un aeródromo. El deporte favorito de los habitantes de Belmopán es el básquetbol, pero también practican el fútbol.
Los bosques y el agua. Los bosques filtran y limpian el agua, amortiguan las lluvias fuertes, evitando que los suelos se erosionen y propician que el agua transporte nutrientes disueltos y los distribuye por todo el suelo. Los seres humanos construyen casas sobre los suelos y el agua no llega a los mantos acuíferos. La cantidad de viviendas es una necesidad, pero cuidar los árboles también lo es. La armonía entre la construcción de viviendas para satisfacer las necesidades de los seres humanos y el cuidado de los árboles debe ser una prioridad para cada uno de los habitantes del planeta. Los ríos más largos de América Central desembocan en el Mar Caribe, en tanto que los más numerosos, pequeños y caudalosos en el Océano Pacífico. Entre los lagos se destacan el Nicaragua y el Managua de Nicaragua y el lago Gatún en Panamá. Y luego se nos hacen unas preguntas que vamos a contestar a continuación para poder ir desarrollando completamente lo que se nos está solicitando. Dice, ¿dónde nace el río Lempa? El río Lempa es un río perenne con vertiente al Océano Pacífico con 422 kilómetros de longitud. Es uno de los ríos más largos de Centroamérica. Su cuenca abarca 3 países, Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Cuál es el lago más importante de la región centroamericana? El Gran Lago de Nicaragua o lago Cocibolca. Es un lago de agua dulce, tiene una extensión de 8.264 kilómetros cuadrados, siendo el mayor de América Central. ¿Cuáles son los lagos más extensos de América Central? El lago Cocibolca, también conocido como el Gran Lago de Nicaragua, es un lago de agua dulce situado en Nicaragua, tiene una extensión de 8.624 kilómetros cuadrados, por lo cual se le considera como el lago más grande del país y el segundo de América Latina. Luego tenemos el lago de Amatitlán, que es un lago de cráter situado en Guatemala, se encuentra a 25 kilómetros de la ciudad de Guatemala, a una altitud de 1.186 metros sobre el nivel del mar. Y tenemos el lago de Apanas, majestuoso lago artificial, construido en 1964, que se formó por el cierre del río Tuma, formado por la presa Mancotal. Se trata del primer lago artificial de Nicaragua. El lago se encuentra a 6 kilómetros de la ciudad de Jinotega, su superficie es de 54 kilómetros cuadrados. Y ahí estaríamos con esa información que nos están pidiendo. Luego vamos con la siguiente información que vamos a compartir con ustedes. El agua es fuente de vida para todos. Todos los seres humanos, al igual que los animales y las plantas, necesitamos el agua para vivir. El agua nos permite asearnos, preparar nuestros alimentos, construir viviendas y enormes edificios, generar energía eléctrica, construir carreteras, servir de fuente de vida para especies animales y vegetales y lo más importante, nos sirve para el consumo diario que nuestro organismo necesita. ¿Cuáles son los usos del agua en tu comunidad? Escríbelos en tu cuaderno de estudios sociales. Observa las fotografías y piensa en la utilidad de cada recurso hídrico. Luego reúnete con un compañero y escriben una lista de utilidades y compártanlas con la clase. Vamos entonces a esas utilidades que consideramos nosotros que tiene el recurso del agua para nuestras comunidades. En primer lugar, el uso que tenemos nosotros que le damos al agua es para consumo, para realizar actividades cotidianas, aseo personal, lavar frutas y verduras, utensilios para la agricultura y la ganadería. Luego de observar las fotografías, pensemos en la utilidad del recurso hídrico, por ejemplo, para la pesca, para la recreación y diversión, para el turismo. Continuamos entonces con el siguiente subcontenido que nos habla sobre la semana número 1 de la unidad 2 de estudios sociales de quinto grado. Busquemos el agua. En el taller de experiencia se nos pide que desarrollemos la siguiente entrevista preguntándole a uno de los maestros o maestras de tu escuela y se nos presentan algunas preguntas. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la gente al vivir alrededor de los lagos y los ríos? ¿Por qué les dicen zonas de riesgo a estas comunidades? ¿Es recomendable vivir cerca de un río o de un lago? Y compartir nuestras preguntas o respuestas con la clase. ¿Cómo se protegen las cuencas hidrográficas? Las cuencas hidrográficas se pueden proteger aplicando medidas como las siguientes. Se debe buscar alternativas de controlar las plagas dentro y fuera del lugar y fertilizar el suelo sin usar pesticidas químicos tóxicos. Evitar el uso de pesticidas si se ha pronosticado lluvia dentro de un periodo de 24 horas. Se debe limpiar la basura en el exterior de la casa. Si ves basura, recógela y deposítala en un basurero. Se debe sembrar árboles en las zonas deforestadas cercanas a los ríos, lagos y quebradas. Cuando vamos a bañarnos a un río, lago o laguna, no debemos tirar basura, sino usar una bolsa para recogerla y ponerla en los depósitos.
Se nos pide identificar las principales cuencas hidrográficas de América Central y cuál es la razón por la que no se recomienda usar pesticidas si hay lluvias próximas. Así es que nos vamos a ir a ver esas respuestas de esas preguntas que nos están haciendo al respecto de lo que acabamos de leer. Las principales cuencas hidrográficas de América Central, la región del Trifinio, se distingue por ser parte relevante de uno de los sistemas hídricos más importantes de América Central. En este sistema destacan tres cuencas: la cuenca del río Lempa, que es trinacional, la cuenca binacional del río Motagua, entre Guatemala y Honduras, y la cuenca del río Ulúa, con cobertura. Averigua cuál es la razón por la que no se recomienda usar pesticidas hacia lluvias próximas, porque la lluvia arrastra los pesticidas hacia los cuerpos de agua, estamos hablando de ríos, lagos, mares, etc., provocando envenenamiento de especies animales y vegetales. Luego vamos con nuestro mundo. En nuestro mundo se nos va a hacer un planteamiento que vamos a venir a contestar aquí posteriormente. Vamos a leer cuál es el planteamiento que se nos hace en esta parte de la lección que se llama Nuestro Mundo. Dice: en una comunidad el río que pasa cerca arrastra gran cantidad de basura. Esta es una fuente de agua que sirve como diversión para las niñas y los niños de poblados que se encuentran en su cercanía. ¿Qué se puede hacer para mantener limpio el río? ¿Por qué las personas arrojan la basura a los ríos? Y vamos a darle respuesta a estas preguntas con nuestra experiencia personal, a ver qué podemos recomendarle a esta comunidad que está lanzando la basura al río. Bueno, lo que le podemos recomendar es evitar lanzar basura en el río, realizar campañas periódicas de limpieza en el cauce del río. ¿Y por qué lo hacen? Por falta de educación y conciencia ambiental. Vamos entonces a continuar con el desarrollo de nuestro contenido, a ver qué nos propone en esta oportunidad, después de haber respondido lo que corresponde a nuestro mundo. Se nos presenta la siguiente actividad: buscar el diccionario de los siguientes conceptos, y ahí aparece cuenca, fotosíntesis, eólica, hídrica y acuífero. Luego elaborar un listado de los ríos que desembocan en el Mar Caribe, los que desembocan en el Océano Pacífico, y cómo la cantidad de lluvia de la región afecta a las cuencas hidrográficas. De acuerdo, esas son las preguntas que nos hacen ahorita y a las cuales vamos a tratar de darles alguna orientación para que ustedes puedan resolver satisfactoriamente sus trabajos. Vaya, por ejemplo, la cuenca, les voy a poner este ejemplo, es una extensión de terreno más ancha y menos profunda que un valle, cuyas aguas se vierten en un río, en un lago o en el mar. Las demás palabras ustedes perfectamente las buscan en el diccionario y les sirve como medio para poder desarrollar su proceso de lectoescritura. Elabora un listado de los ríos que desembocan en el Mar Caribe. Entre los principales se pueden mencionar Zixaola, Yorkin, Teribe, Changuinola, Cricamola, Calobebora, Cocle del Norte, Indio y Chagre. Los ríos que desembocan en el Océano Pacífico podemos hablar en el caso de Centroamérica el Lempa y el Choluteca. Explica cómo afecta la cantidad de lluvia de la región a las cuencas hidrográficas. Cuando la lluvia se precipita sobre el suelo, la acción del calor evapora una parte de esta agua, otra parte se filtra al subsuelo para alimentar las corrientes subterráneas y los manantiales, ¿de acuerdo? Subterráneas, aquí podemos cambiar la U, la B por S. ¿Cómo se protegen las cuencas hidrográficas desde tu hogar? Los agroquímicos pueden convertir el agua en un veneno para quien entre en contacto con ella, sean vegetales, animales o personas. Hay que evitarlo sin nunca lavar ni llenar en manantiales, ríos ni lagos los aspersores que tengan restos de pesticidas, ni mucho menos tirar ahí los venenos. Esa es la recomendación que se da al respecto. Y para terminar, nos vamos a ir con los apuntes o los aspectos más importantes de esta lección que estamos completando, la cual nos dice lo siguiente: las cuencas hidrográficas centroamericanas son biológicamente necesarias y también representan un recurso económico para los países, de ahí la importancia para sus poblaciones. Las viviendas deben estar ubicadas en regiones que no representen riesgo para quienes las habitan, y las cuencas hidrográficas se pueden proteger aplicando medidas como las siguientes: evitando la basura en las calles y cuerpos de agua y minimizando el uso de fertilizantes y pesticidas y reforestando. Así es que de esta manera estaríamos completando las actividades que corresponden a la unidad 2, lección 1 de la asignatura de Estudios Sociales para quinto grado. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos.